Bueno, tenemos un invitado de lujo en Tal vez te sorprenda este sábado y quiero, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Sus libros, sus intervenciones públicas siempre ahondan en todos los temas de interés público, social, cultural. Hoy acaba de un libro que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Sigue tan vigente como siempre. ¿Qué tal? Buenos días, Juan José Sebrelli, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Te ¿Cómo escucho cumplió los siempre por 90? el programa todas las noches. Sí. ¿Cómo cumplió los 90 años? ¿Qué reflexiona sobre este tiempo de su vida? Sorprendido. Yo dejé de celebrar mis cumpleaños a los 20 años. Ajá. Detestaba las fiestas familiares. Pero alguna vez, cuando cumplí 60, un pequeño grupo de amigos, no más de 4, que es el número que a mí me gusta para hacer reuniones, alguien me preguntó a qué edad pensaba morirme. Y yo dije, a los 73. Y me dijeron, pero ¿cómo tan pronto? Falta poco. Y yo dije, no, a los 73 por varios motivos. A los 73 años murió mi padre, a los 73 años murió mi padre intelectual, que era Jean-Paul Sartre. Y además, porque las estadísticas, en esa época, la gente moría a los 73 años, los varones. Las mujeres vivían un poco más. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado? Cuando aparecía alguien que vivía 90 años, salían en las tapas de los diarios. Yo salí en la tapa de los diarios, pero por mi obra, pero no por los 70, por los 90 años. Pero ¿De qué se trata esta obra nueva, Sebrelli, Desobediencia Civil y Libertad Responsable? Bueno, se trata un poco de lo que está pasando, la pandemia y sobre todo la cuarentena, que creo que es una cuarentena política, social, cultural, educativa, económica, por supuesto, y también médica. Yo creo que es una pandemia que se está usando fundamentalmente para no afrontar los gravísimos problemas que tiene la Argentina y que no se sabe, que no se tiene idea de cómo resolverlos. La pandemia la cuarentena fue la más larga de la historia, no dio resultados porque vemos ya hoy que estamos a la altura de los países con más muertos y podía haberse hecho en una forma como se hizo en otros países. No hablemos ya de los países nórdicos que están muy lejanos, sino de un país muy cercano como el Uruguay. ¿Qué se hizo? La diferencia, claro, que el Uruguay es un país democrático y nosotros no lo somos. Acá ya no somos un país democrático, Sebrelli. No lo somos porque no funciona el partido, de los tres poderes, el único que funciona realmente es el poder. Y aún así tampoco el poder ejecutivo. Aún así porque está dividido en dos o en más tal vez. Y el poder judicial está ahí muy condicionado y el poder legislativo está uno en manos de Cristina y el otro en manos de su hijo. Es decir que es muy difícil que una democracia funcione con un gobierno bipartidista como es este. Hoy mencionaba en lo que contaba al principio del programa que bueno que esta comisión de juristas que intentan aconsejar al presidente Alberto Fernández le va a aconsejar que se cambie la mayoría para votar al jefe de los fiscales, ¿no? De una mayoría especial a una mayoría simple. ¿Qué opinión le merece esto?
No me he ocupado todavía de estudiar bien ese problema. Ujú. Pero es un No, tema que tiene que ver con que haya un sector que no esté equilibrado para elegir la línea de investigación del gobierno, ¿no? sí, desde ya, eso estoy de acuerdo. No sé hasta qué punto se va a lograr eso. Mm. Por Es el probable que no momento, se logre. sí. Por el momento, la democracia no funciona bien. No funciona bien, para nada. Y lo único positivo que yo veo estos años es que hay una buena parte de la sociedad civil que no se doblega. Estos banderazos Mm. permanentes que reúnen multitudes de gente, son un ejemplo, y que no tienen ningún partido que los embandere, que van simplemente pidiendo distintas cosas que el gobierno no les brinda. Hoy estaba leyendo por la mañana también, ¿no? Que hay una grieta, ¿no? Pero que por ahí la grieta está más clara entre república y populismo, ¿no? Entre Sí, republicanos y populismo, más sí, que entre partidos. claro, sí, no, y sobre todo que los la gente que se agrupa, cualquiera sea su partido, a la democracia y a la república, se están haciendo visibles y se está viendo que son muchos, ¿no? Eso es lo más positivo que veo. En este momento, evidentemente, la democracia no está ya en manos de los partidos, porque han triunfado ampliamente los partidos populistas, sino en manos de los medios de comunicación, que afortunadamente todavía, a pesar de lo perseguidos que son, todavía tienen libertad para expresarse, y gracias a los cuales nos enteramos de la realidad, y los diarios, la prensa en general, los medios, digamos, en general, y la calle por otro lado. Esos son los únicos medios que tiene un gobierno que todavía tiene la carátula de democrático, pero que ya no lo es tanto. Y cuando hablamos de la grieta, ¿no? Usted siempre dice que en realidad la grieta ya existía, ¿no? En otra época, en la época de Perón, de su segunda presidencia. ¿Ese fue el punto de partida para esta división en el país? La grieta existió siempre en la Argentina. Primero saavedristas y morenistas, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas, y kirchneristas y antikirchneristas. Siempre existió la grieta, pero no tan acentuada. Y existe también en países más democráticos, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, la lucha entre Biden y el que se Y fue, Donald Trump, y Donald Trump. claro, que no quiere aceptar Que no quiere que aceptar. perdió las Es decir, que la elecciones. grieta, si yo no creo vamos todos juntos, eso es un sueño utópico y que arriba a los totalitarismos, porque en un país no puede estar todos pensar en lo mismo. Eso es totalitarismo, eso es autoritarismo, esos gobiernos de un partido único. Yo creo que tiene que haber diversidad. Lo que no debe haber es agresión y violencia entre los distintos grupos, sin libertad para que cada uno exprese lo que piensa, ¿no? Esa es la Ay, diferencia. Yo creo que la grieta debe existir, pero debe existir a la manera democrática y no a la manera autoritaria. ¿cuál fue el periodo de la historia, de nuestra historia política y social donde estuvimos bien, donde pudimos vivir en prosperidad? La prosperidad duró básicamente hasta que se implantó el populismo.
Y aún en el populismo, en la primera parte del gobierno de Perón, siguió siendo una época de gran prosperidad. Lo cual no significa que la llamada década infame haya sido una década de oprobio, miseria y progresa, nada por el estilo. Perón siguió, la prosperidad empieza en la década del 80 y termina, concretamente le voy a dar un año, en el 50, cuando aparece la inflación para no irse ya nunca más. En el 50 está documentado que es en 1950 y no en el 49, en el 48, es que ese año Perón da un discurso en Plaza de Mayo donde dice burlonamente: ¿alguno de ustedes vio alguna vez un dólar? Eso era la señal porque ya se empezaba a ver, ya los dólares empezaban a moverse, la gente. Y a partir del 50, la segunda época de Perón, fue una época de luchas sociales, de grandes huelgas, perseguidas por el gobierno populista. Nos olvidemos de la huelga de los telefónicos, de la huelga de los ferroviarios, en la que la propia Evita y la Fundación Eva Perón actuaron como rompehuelgas, yendo a asustar, a amedrentar a los obreros que estaban que pasaban las noches en la estación. Eso está todo documentado. Esa es la época que empieza a terminarse la prosperidad. Ahora, el problema es que como es un país tan rico, la baja no se nota tanto. En realidad cada vez se va empobreciendo, pero todavía se sigue viviendo bien. Yo diría que la grieta final, la que ya entramos en un país casi pobre, es el 2001. A partir del 2001 ya la cosa. Yo digo siempre que la primera vez que vi gente durmiendo en la calle fue en el 2001. Cuando no había gente durmiendo en la calle. Yo me acuerdo la sorpresa que tuve cuando viajé, los primeros viajes que hice en mi vida fueron a Chile y al Uruguay y al Brasil. Y yo me asombraba mucho ver mucha gente, sobre todo en Brasil, durmiendo en las calles. Mucha gente. A mí me asombraba, me parecía que estaba en el África, que eso en América no existía. En la Argentina no. En la Argentina empezó a verse mucha gente durmiendo en la calle en el 2001. Y desde entonces la declinación, con breves periodos, siguió siempre en baja. Esas crisis que después desaparecen, a los pocos tiempos desaparecen porque si no el país se moriría, pero siempre se vuelve unos cuantos escalones por debajo de los que era antes de la crisis. Y así estamos desde esa época. ¿Qué es lo que más le preocupa de hoy, Sebrelli? Con esta es la última. Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa de hoy? ¿Qué más lo que más me preocupa? Sí. Es que la gente no tenga la suficiente, hay una cantidad de gente que la tenga la suficiente lucidez, que una dictadura tipo Maduro no se ve al principio. No se ve, se van viendo de a poco, muy lentamente va avanzando, pero hay que enfrentarla cuando es todavía muy débil. Hoy yo no puedo decir que estamos en una dictadura, porque si no yo no podía estar diciendo por radio lo que estoy diciendo. Hoy no estamos en una dictadura, pero vamos camino porque cada día nos sacan un pedazo, ¿no? Cuando ya hayamos perdido, ya estemos en el último pedazo, ya va a ser muy tarde para luchar. Y las dictaduras son difíciles de sacar. Miren a Maduro, el tiempo que dura. Todas las dictaduras han durado muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo.
Es o difícil volver terminan atrás, o ¿no? algo fatídico, como el caso del hitlerismo, que terminó con una guerra mundial espantosa. Y si no, algunas duran, algunas pocas duran y el dictador muere en la cama. Pero la mayoría cuesta muchísimo tiempo sacarlos. Muchísimas gracias, Sebrelli, por esta conversación. Como siempre, un placer hablar con usted y bueno, felices 90 años. Gracias, Un muchas abrazo gracias. muy grande. Igualmente.